Gracias, María José. Continuando con esta segunda jornada del Congreso Internacional, vamos a dar inicio al panel tercero, y muy oportuna el video y las palabras del doctor Jaime Rodríguez Arana Muñoz, teniendo en cuenta que la temática sobre el cual va a girar este tercer panel que iniciamos es el Ministerio Público y la contratación pública. Y en este panel, que está integrado por los doctores Jaime Pintos Santiago, el doctor Ezequiel Casañe y el doctor Jorge Muratorio. En primer lugar, voy a presentar al doctor Jaime Pintos Santiago, que es doctor en Derecho, abogado experto en contratación pública, socio director de la firma Jaime Pintos Abogados Consultores, profesor acreditado de Derecho Administrativo de la Universidad a Distancia de Madrid, director del título universitario de especialista en contratos públicos, director del título propio de expertos en gestión de los fondos de recuperación europeos, Next Generation EU, director del título propio de experto en contratación pública comparada en derecho de la UE, español y dominicano, director del grupo de investigación Contratación Pública Estratégica Integral y de la cátedra del mismo nombre, coordinador nacional de España de la Red de Contratación Pública, miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, funcionario de carrera en excedencia de los 4 cuerpos o escalas de la función pública, cuenta con 2 monografías, más de una veintena de capítulos de libros, centenar de publicaciones científicas en revistas de impacto nacional e internacional. El doctor Jaime Pintos Santiago se referirá a los tribunales administrativos en materia de contratos administrativos. Doctor Jaime Pintos Santiago tiene la palabra. Muchísimas gracias, Margarita, por tan amable presentación. Es un honor, la verdad, estar aquí invitado. Quiero felicitar especialmente por la organización un año más de estas jornadas y por, una vez más, el plantel de profesionales que aúna las mismas. Por supuesto, felicitar y agradecer también la participación a los doctores Libardo Rodríguez, Julio Conte y especialmente a también María José Rodríguez como alma mater, de acuerdo, pues efectivamente de estas jornadas con toda seguridad. Bueno, pues hechos los debidos agradecimientos, también es un placer compartir panel con 2 compañeros y colegas y amigos, Jorge Muratorio y Ezequiel Casañe, por lo cual, bueno, pues es otro motivo de honra más. Bueno, efectivamente, yo voy a hablar sobre los tribunales administrativos de recursos contractuales y voy a hacer una pincelada, ¿no?, de cuál es nuestra planta de justicia administrativa en España en estos momentos. He de partir diciendo que tenemos un recurso especial en materia de contratación, que también en el ámbito de los sectores especiales se llama reclamación en materia de contratación pública, que aunque recibe otro nombre, se sostiene por el mismo régimen jurídico, ¿de acuerdo? Pues que ambos tienen carácter potestativo respecto a la jurisdicción contenciosa administrativa, de manera que los licitadores o adjudicatarios, etcétera, que hayan visto o podido ver dañados sus intereses o derechos e intereses legítimos en materia de contratación pública pueden acudir de manera previa y potestativa, antes de acudir a la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, a la vía de la justicia administrativa a través de la planta de tribunales administrativos de recursos contractuales. Hecha esta breve introducción, la siguiente que tengo que enunciar es que efectivamente nuestra actual planta desde el año 2017 y la entrada en vigor de la vigente ley de contratos del sector público, de 8 de noviembre de 2017, tenemos una planta formada o equiparable a las 3 administraciones territoriales que tenemos en España, que son el Estado, las comunidades autónomas y, por último, la administración territorial local, la planta local. Bien, es decir que en el ámbito, primero, en el ámbito estatal, en el ámbito de los poderes públicos adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y la resolución de los recursos especiales en materia de contratación corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que a la par opera como matriz, podríamos decir, y ahora veremos por qué, de acuerdo de todo el sistema. Es un órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias y está adscrito al ministerio que tiene atribuidas las funciones en materia de Hacienda, ¿de acuerdo? El nombre, como suele variar de vez en cuando, pues, al final lo mejor es vincularlo precisamente a estas competencias. Recientemente ha sufrido, pasado el año 2020, a finales, en diciembre,
una modificación como consecuencia del aumento en el volumen de los recursos especiales en materia de contratación, debido también a la bajada no solo de los umbrales del recurso especial con esta ley, sino también al aumento del objeto o de las cuestiones o actos administrativos que podían ser objeto de recursos. Esto evidentemente ha generado un mayor volumen de recursos especiales y de reclamaciones en materia de contratación pública, que ha hecho que efectivamente el número de vocales en este órgano haya pasado de 2 a 5 actualmente, que se hayan creado 2 secciones, ¿de acuerdo? Y que se prevé efectivamente también la posibilidad en la ley del nombramiento de nuevos vocales, eso sí, a través de nombramiento del Consejo de Ministros. Su régimen jurídico está regulado en un Real Decreto del año 2015, el número 814, que regula los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y también de organización, en este caso el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Hay que decir que esta norma tiene carácter básico. Esto quiere decir que, aunque regula el procedimiento, en principio, de revisión de decisiones en materia contractual, que podríamos pensar para el Estado central, lo es aplicable con carácter general a todos los ámbitos territoriales que anteriormente he citado, autonómico y local, quiero decir, ¿vale? Por su parte, las comunidades autónomas dentro de esta planta de recursos, de planta de justicia administrativa, de tribunales administrativos de recursos contractuales, las comunidades autónomas tienen la opción, es opcional, de crear un órgano propio para resolver los recursos que se planteen en sus propios procesos de contratación pública, porque no olvidemos que antes me estaba refiriendo a los órganos que llevan a cabo, a los poderes adjudicadores, órganos de contratación que llevan a cabo contratos públicos en el sector estatal, pero luego tenemos el sector público autonómico. Bien, pues en este caso, efectivamente, estas comunidades autónomas pueden plantear, efectivamente, crear su propio órgano o tribunal administrativo de recursos contractuales, o bien derivar estos recursos que se puedan plantear ante las actuaciones o procesos de contratación, ¿de acuerdo?, encomendar los recursos o la resolución de estos recursos al órgano administrativo central. Esto está así estipulado precisamente de acuerdo en los artículos 44 y siguientes de nuestra Ley de Contratos, de la Ley 9 de 2017, que ya he aludido anteriormente. Bien, a fecha de hoy tenemos tribunales administrativos de recursos contractuales creados por comunidades autónomas, lo cual aumenta, amén de este Tribunal Administrativo Central del Estado, de acuerdo, en la planta de tribunales administrativos de recursos contractuales en los siguientes. En el año 2010 crearon ya a través de ley, por tanto con una norma de rango legal, su propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Cada uno le ha dado una denominación, hay algunos que dicen que le llaman incluso órgano administrativo de resolución de recursos contractuales o Tribunal Catalán de, etcétera, ¿vale? Pues la denominación es indiferente, y en el año 2010, por norma de rango legal, lo crearon Cataluña, Madrid, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Cantabria, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, tenemos también que en el año 2011, es decir, un año después, lo crearon 2 comunidades autónomas, Aragón y Andalucía. Curiosamente, Andalucía fue la única que lo creó por una norma de rango reglamentario, no sometido precisamente a reserva legal, a reserva de ley, dado que utilizó para ello un decreto. Y ya, finalmente, en el año 2015, han creado también su propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Canarias y Extremadura. ¿De acuerdo? Bien, estas son las comunidades autónomas que han creado su propio tribunal administrativo, pero como decía antes, hay comunidades autónomas, ¿de acuerdo?, que efectivamente pueden atribuir la resolución de los recursos ante sus procesos de contratación al Tribunal Administrativo Central. Bien, este es el caso de las siguientes comunidades autónomas que se adhieren al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales español a través de un modelo de convenio que ya fue aprobado en el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2012, es decir, en el año 2012, ¿de acuerdo? Y es un modelo único por el que distintas comunidades, que así lo deseen, ¿de acuerdo?, se adhieren efectivamente a la resolución de los recursos por el Tribunal Central. Entre ellas tenemos a La Rioja, tenemos también a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Extremadura inicialmente se suscribió, pero ya he dicho, como ya he dicho, a través de ley del año 2015 creó su propio tribunal administrativo. También está suscrita desde el año, conveniada con el central desde el año 2012, la región de Murcia, ¿de acuerdo? Y asimismo también la región de Castilla-La Mancha. Entre otras podemos citar también desde el año 2012 a Cantabria, a las Islas Baleares, las ciudades autónomas
España se compone de 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ¿vale? Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se suscribieron a este convenio un año después, en el año 2013, como así lo hizo también el Principado de Asturias. Vale, recordemos, por otro lado, que, como decía, el Real Decreto anteriormente 814/2015, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia de contratación pública, ¿de acuerdo?, lleva a cabo también el desarrollo reglamentario de la normativa reguladora de estos convenios de adhesión, ¿de acuerdo?, entre las comunidades autónomas. Y también he de decir que ya a partir del año 2016 las distintas prórrogas de este convenio suscrito normalmente, como hemos visto, en el año 2012 con carácter general, 2013 para 2 ciudades autónomas y una comunidad autónoma, Asturias, pues se viene haciendo incluso ya con rango reglamentario a través de una simple, podríamos decirlo, de simple no resolución, ¿de acuerdo? Esto es importante. Bien, pero hasta aquí digamos que esta es nuestra planta de tribunales administrativos de recursos contractuales a nivel central, ¿de acuerdo?, donde encontramos un tribunal, y por otro lado a nivel autonómico, donde encontramos una serie de comunidades autónomas que han decidido crear su propio tribunal ya hace más de más de un quinquenio, y otra serie de comunidades autónomas, así como 2 ciudades autónomas que, pues se han adherido a el convenio con el Estado. Bien, esto respecto a estos 2 niveles. Pero ¿qué pasa en el tercer nivel de la administración territorial? Esto es en el nivel local. Bien, la Ley 9/2017 de contratos del sector público nos trajo una novedad muy importante en el artículo 46, porque esta que he comentado es la planta de justicia administrativa que teníamos hasta la entrada en vigor, de acuerdo, en marzo de 2018 de la Ley de contratos del sector público. Pues bien, ¿qué dice precisamente el artículo 46.4 de esta ley? Pues dice que en lo relativo al ámbito de las corporaciones locales, y esto es muy importante y es donde, a mi juicio, y ahora expondré o como opino, se produce una falla importante a raíz de aquí en nuestro sistema de justicia administrativa e incluso en nuestro sistema de defensa y de tutela judicial efectiva, ¿de acuerdo? Dice que en lo relativo a la contratación en el ámbito de las corporaciones locales, la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las comunidades autónomas cuando éstas tengan atribuida la competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación, que podemos decir que es en todo caso, ¿no? En todos los casos, sin excepción, ¿de acuerdo? Salvo los supuestos, evidentemente, de las ciudades autónomas. Pero las comunidades autónomas no hay problema. Bien, añade que en el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin perjuicio de lo que ahora comentaré, la competencia, y aquí empieza el quid, para resolver los recursos corresponderá al mismo órgano de las comunidades autónomas en cuyo territorio se integren las corporaciones locales, ¿de acuerdo?, que hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de este ámbito. Esto quiere decir que si una comunidad autónoma como la que hemos visto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tiene su propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, quiere decir que los ayuntamientos que están dentro de esa comunidad autónoma, por defecto, les resolverá los recursos ya no el central, ¿de acuerdo?, sino el Tribunal Administrativo de la comunidad autónoma donde el municipio esté, evidentemente, o pertenezca o esté incardinado. Bien. Pero luego se produce un matiz, una desviación, un desliz, una apertura, una puerta, ¿no? Que es que en todo caso, y dice en todo caso, atención, los ayuntamientos de municipio de gran población a los que se refiere nuestra ley de bases de régimen local, que muy sucintamente voy a citar cuáles son aquellos que superan los 250.000 habitantes o que son municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes o simplemente municipios que tengan capitales, sean capitalidad de provincia. Tenemos en España 52 provincias, atención, ¿vale? Capitales autonómicas también o sedes de las instituciones autonómicas, así también como los municipios cuya población supere solo los 75.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y que presenten determinadas circunstancias, dice, económicas, sociales, históricas o culturales especiales, podrán crear sus propios tribunales. Evidentemente, aquí se abre la apertura a una ampliación de la planta de justicia administrativa. No es ilimitada, pero evidentemente es ingente e importante, ¿de acuerdo? Esto, desde todos los puntos de vista, solo puede generar falta de casación de la doctrina, ¿de acuerdo? Porque existe ya y está habiendo desde esta aparición bastante doctrina contradictoria,
lo cual afecta evidentemente a la seguridad jurídica, lo cual afecta evidentemente al principio de confianza legítima, ¿de acuerdo?, que debe operar en el marco de la contratación pública, tanto para operadores públicos como para operadores privados. Bien, esta es una circunstancia, de acuerdo, que se está dando. Ya no hablo de la posible independencia que puedan tener estos órganos en el ámbito de entidades locales, bueno, pues de no gran tamaño, como pueda ser una de 75.000 habitantes, ¿de acuerdo?, o del sistema de designación que se elija y de los requisitos para formar parte de ello. Bueno, esta es una realidad que ya nos está abordando, que es así. Encontramos con capitales de provincia que efectivamente ya tienen su propio Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Encontramos diputaciones provinciales que ya tienen su propio Tribunal de Recursos Contractuales, y encontramos que en los últimos años está habiendo pues una dispersión jurídica de la doctrina, que lo que hace al final es elevar la litigiosidad en la vía contencioso-administrativa, que es precisamente para lo que se crearon estos tribunales, para evitar, de acuerdo, acudir a la vía contenciosa, teniendo en cuenta que este es un recurso gratuito, el recurso especial, o el recurso, como decía antes, la reclamación en materia de contratación pública. Por lo tanto, aquí estamos evidentemente ante lo que yo creo que es una falla de nuestro sistema de justicia administrativa. Pero no queda ahí solo, porque estos ayuntamientos que he citado podrán crear un órgano especializado y funcionalmente, dice, independiente, que ostentará la competencia para resolver sus recursos. Es decir, el propio órgano de contratación, esto es, el municipio X, crea su tribunal independiente, ¿de acuerdo?, para resolver estos recursos. Bien, su constitución y funcionamiento y los requisitos que deben reunir, dice, nombramiento, remoción, etcétera, de acuerdo, serán los previstos, pero será el pleno de la corporación local el competente para acordar su creación, lo cual, bueno, pues también deja ciertas dudas en cuanto, evidentemente, a la posible independencia que puedan llegar a alcanzar, o por lo menos levanta un velo de duda respecto a esta cuestión, porque no está resolviendo, evidentemente, el recurso un órgano verdaderamente independiente de la entidad a la que es recurrida. Bien, y atendamos a esta cuestión, dice, y esto es importantísimo, dice, el resto de los ayuntamientos, es decir, todos aquellos que no sean estos ayuntamientos, que en todo caso pueden crear, si lo desean, este órgano administrativo de recursos contractuales, dice que podrán, atención a esto, atribuir la competencia para resolver el recurso al órgano creado, en este caso por la Diputación de la provincia a la que pertenezcan, ¿de acuerdo? Esto es algo verdaderamente inédito y bajo mi punto de vista rompe el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española, que dice que todas las personas tienen derecho a ser sometidos sus asuntos al juez efectivamente o predeterminado por la ley, ¿de acuerdo? Al juez predeterminado por la ley. Bien, no hay ningún otro caso donde la persona que es la recurrida, en este caso, es decir, el poder público, no hay ningún otro caso, pueda elegir cuál va a ser el tribunal que juzgue, de acuerdo a atención, sus asuntos. De manera que esto diezma, en mi opinión, de acuerdo, el sistema de justicia administrativa desde el año 2017, y creo, efectivamente, que sin necesidad de que estas circunstancias se den necesariamente, efectivamente abre la puerta a esta posibilidad y, sobre todo, crea una posibilidad de elección que no se da en ninguna otra, al menos que yo conozca, que no se da en ninguna otra rama bueno, pues de la vía jurisdiccional, por supuesto, porque el juez siempre es el juez predeterminado por la ley. Y, en todo caso, quien no puede elegirlo es precisamente quien es el demandado, ¿no? Es lo que aquí nos encontramos en beneficio o favor, en este caso, de los poderes públicos de carácter local. Bien. Además, a esto hay que añadirle una cuestión muy importante, y es que desde el pasado año 2015, ¿de acuerdo?, tenemos que tener en España en cuenta que estos tribunales administrativos de recursos contractuales tienen el carácter de órganos jurisdiccionales. Este es un detalle que evidentemente no podemos pasar por alto y que no es baladí. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto 203/14 del año 2014 resolvió una petición de decisión prejudicial planteada en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este caso se refería al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, y para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se
pronunciara sobre si el mismo órgano este tribunal catalán tenía carácter jurisdiccional o no. En realidad, se trata de una decisión exclusivamente de carácter europeo, es decir, del carácter de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el cual analizó un conjunto de circunstancias, de acuerdo, que fueron el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas y, por supuesto, su independencia. Todo ello de acuerdo a la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este caso cito dos resoluciones, una sentencia, la 205/2008. Bien, en este sentido, el Tribunal de Justicia pone de relieve, para el caso del Tribunal catalán, que es aplicable al resto por analogía, de acuerdo, que el hecho de que en España se consideren estos tribunales órganos administrativos carece de valor a efectos de su consideración como órgano jurisdiccional o no, porque en primer término a lo que hay que estar es al origen legal del órgano, ¿de acuerdo? Por eso yo antes decía que en el caso de Andalucía se hizo con carácter reglamentario, ¿bien? Es legal, pero no hay una reserva legal propiamente dicha, ¿vale? Y a su permanencia. El carácter también contradictorio del procedimiento, que efectivamente se da, y la aplicación por parte del órgano administrativo de normas jurídicas, entendiendo así que el Tribunal de Justicia, ¿de acuerdo?, que no hay dato, a priori, en este primer análisis, que permita poner en entredicho el carácter de órgano jurisdiccional de estos tribunales, ¿de acuerdo? Además, el tribunal dijo en esta sentencia que por lo que se refiere a la independencia, se desprende de los autos en poder del Tribunal de Justicia, en este caso del Tribunal catalán, del sector público, que tiene la condición de tercero con respecto a la autoridad que adoptó la decisión recurrida en el litigio principal, algo que, hemos puesto de manifiesto hace un momento, puede llegar a ser puesto en duda en el caso de acuerdo, aquellas entidades locales que creen su propio órgano. Esto también ocurre en el caso del Estado y en el caso de las comunidades autónomas, pero es cierto que la dimensión territorial de unos y otros es completamente diferente y la dimensión de la propia administración y de los asuntos, casos y número de procesos que lleven a cabo, ¿de acuerdo? Bien, en este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que es evidente que en el caso del Tribunal catalán, y por tanto podríamos decir lo mismo del central y del resto de comunidades autónomas, de acuerdo, funcionan con plena autonomía, sin estar sometidos a vínculo jerárquico o de subordinación alguno respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de origen alguno, ¿vale? Estando, por tanto, así protegidos de injerencias, presiones, etcétera. Todo esto también de acuerdo a la propia doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, sentencias, asuntos C58/2013, 5913 o 22213, así como la 506 número 4. Es decir, el propio tribunal se refiere a su propia doctrina a la hora de dictar esta resolución. Ya terminando, dice también el tribunal que resulta pacífico para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estos tribunales ejercen sus funciones con total respeto a la objetividad y a la imparcialidad frente a las partes del litigio, ¿de acuerdo? Y también de los respectivos intereses de una y otra. Y además insiste que en el caso de Cataluña, los miembros de ese órgano son inamovibles y solo pueden ser cesados por alguna de las causas expresamente previstas, en este caso, en un decreto y, por tanto, en una norma con rango de ley. No estamos ante el nombramiento de un pleno. Veamos la diferencia, ¿de acuerdo? Por último, una norma de rango legal. En este caso era un decreto, tenía un rango reglamentario, pero sigue siendo ejercicio de acuerdo en este caso, la potestad ejecutiva. Por último, en lo que respecta al carácter obligatorio de la jurisdicción del órgano remitente, en este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea destaca que la competencia del órgano remitente tiene carácter potestativo y aquí podría haber una quiebra para establecer efectivamente esa obligatoriedad o ese carácter jurisdiccional de acuerdo de los órganos administrativos de recursos contractuales. Pero bien es cierto que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que quien interpone un recurso en materia de contratación puede optar entre el recurso especial, como yo bien decía al principio, el recurso contencioso administrativo. Sin embargo, procede recordar a este respecto que si opta por una parte, que las resoluciones que dicta el Tribunal Administrativo, de acuerdo, con competencia para ello, son obligatorias y, por tanto, no dependen posteriormente de un acuerdo entre las partes, sino que es una decisión de carácter unilateral tomada por este órgano que tiene atribuidas, de acuerdo a estas competencias ya reconocidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el año 2014 como jurisdiccionales.
Y por tanto, además, a esto le añade el tribunal que, en virtud también de lo dicho por el propio gobierno español, que precisó en este proceso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que en la práctica los licitadores de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos no recurren por lo general a la posibilidad de interponer, y es verdad, directamente recurso contencioso administrativo, entre otras razones, porque el haber favorecido la última normativa la aplicación del recurso especial en materia de contratación y haber establecido obligatoriamente por norma, con rango de ley, su carácter gratuito, evidentemente ha hecho que los licitadores, de acuerdo a aquellos que quieren defender sus intereses legítimos y derechos, pues acudan a esta vía y no acudan a la vía contencioso administrativa, porque esencialmente, y esto es importante, los tribunales contenciosos administrativos intervienen pues por regla general como segunda instancia. Todas estas cuestiones llevaron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a nombrar a estos tribunales administrativos de recursos contractuales en nuestra planta judicial administrativa de contratos públicos como órganos de carácter jurisdiccional. Por eso, aquello de la importancia de la necesidad de que nuestro sistema de contratación pública en este sentido vuelva, digamos, a los orígenes, yo creo, a esa no apertura, en todo caso, a este tipo de entes locales a que puedan crear su planta de contratación, sino a dotar con más medios de acuerdo a los tribunales que ya teníamos. De esta manera conseguiremos, evidentemente, mayor seguridad jurídica, mayor confianza legítima, mayor transparencia, no posibilidad de elección del tribunal por parte de la administración que es recurrida y creo que, al fin y al cabo, todo ello repercutirá en una mejora de la compra pública del propio Estado y de los resultados que con la misma se consigan de cara a la ciudadanía, que al fin y al cabo es el objetivo último de todo esto. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Jaime Pinto Santiago. Muy interesante todas las cuestiones que nos ha planteado respecto de la organización de la justicia administrativa y esa amplitud de justicia que está generando algunos inconvenientes, como nos ha señalado, como la afectación de la seguridad jurídica, de la confianza legítima y otras cuestiones que también repercuten en definitiva a su modo de ver sobre la tutela judicial efectiva.